Hola, hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Este es un espacio donde hablamos sobre salud integral, sobre condiciones de salud, de cómo aprendemos a mejorar nuestra calidad de vida a través de la integración de diferentes mecanismos, más allá de solamente temas físicos relacionados con los medicamentos, con la alimentación, sino con aspectos que nos pueden ayudar a mejorar. Hoy les voy a hablar un poquito sobre mi historia. ¿Quién es Krausa Cabrera? ¿De dónde vengo? ¿Cuándo fui diagnosticada? ¿Qué hice para mejorar mi calidad de vida? Y te voy a contar un poquito de cuál ha sido esa historia que me ha ayudado a evolucionar, a trascender mi condición de salud, a no identificarme bajo una condición de salud, sino a ir mucho más allá y encontrarle un propósito a este camino. Entonces vamos a verlo. Bueno, yo les cuento que soy colombiana, nací en la ciudad de Cali, la ciudad de la salsa, ¿sí? Algunos de pronto ya han escuchado un poquito de mi historia, pero para los que no, pues aquí les cuento también un poquito más amplio de lo que he contado, digamos en otros aspectos, en otros, no sé, ambientes donde les he contado un poquito sobre mí. Hoy les quiero hablar de quién es Krausa, ¿sí? De cuáles han sido, como cuál fue esa historia o desde lo que yo considero mi propia historia que me llevó de alguna forma a desarrollar esta condición de salud y sobre lo cual, bajo mi propia experiencia, yo he trabajado para poder desde esa perspectiva también mejorar mi calidad de vida. ¿Sí? Yo nací en Cali en 1986, actualmente tengo 35 años, a veces se me olvida. Actualmente tengo 35 años y pues como parte de todo este proceso de sanación inicié un proceso de autoconocimiento. ¿Sí? Yo fui diagnosticada con artritis reumatoide a los 14 años. En ese momento pues era artritis idiopática juvenil. ¿Sí? A los 14 años, pues ser diagnosticada con una condición de salud como esta no es tan sencillo porque de alguna manera sentía pena, ¿sí? Con mis compañeritos en el colegio siempre era como muy introspectiva, muy cerrada, no me abría muy fácil a las personas y de alguna forma, aunque eso puede ser visto como una desventaja, creo que fue una de mis mayores ventajas. ¿Por qué? Porque gracias a ese proceso, a esa introspección, a empezar a mirar adentro, yo empecé un proceso de autoconocimiento y empecé ese proceso de mirar en mí qué cosas había o qué cosas podía en ese momento tal vez no mejorar, ¿sí? Porque pues estaba muy chiquita, pero sí empecé a tener diversos procesos. Entonces desde muy chiquita empezó como mi desarrollo personal alrededor del autoconocimiento, de leer muchos libros, empezar a informarme, ¿sí? Siempre fui muy terca, ¿sí? Siempre fui muy terca con respecto al diagnóstico, porque digamos que en Colombia se dice no, entre comillas, no trague entero, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que muy pocas veces me creí lo que me decían los médicos, muy pocas veces me creí lo que la medicina tradicional te decía con respecto a esto no tiene cura, puede que en unos años termines en una condición X o Y, no sé, incapacitada, que no puedas caminar, no sé, ¿sí? Todos los panoramas funestos que te muestran, incluso cuando tú pones la palabra artritis en Google, no la pongas porque es terrible, ¿sí? Entonces aparecen unas imágenes horribles, ¿sí? Normalmente hay un poco de miedo alrededor de este diagnóstico. Entonces hoy quiero hablarte precisamente de eso. Quiero hablarte de ese miedo, de cómo yo he gestionado a través de los años y cómo lo he trabajado para poder aprender a gestionarme. Y creo personalmente, y hoy me doy cuenta, que gracias a esa gestión de ese miedo, yo llevé a un nivel muy diferente la condición de salud. Bueno, entonces les estaba contando que fui diagnosticada a los 14 años, ¿sí? Digamos que mi adolescencia transcurrió entre el dolor, entre muchísimos medicamentos, era muchísimos medicamentos, yo creo que yo tenía muchísimo cabello, ¿sí? Entonces entre tanto medicamento, prednisolona, metrotexate, araba, leflunomida, ¿sí? Todos los medicamentos que te dan desde reumatología, que no los juzgo, no son malos ni buenos, pero pues estaba muy chiquita, ¿sí?
Obviamente confié totalmente en el criterio del médico para este tipo de cosas y pues los consumí, ¿sí? Pero pues con el paso del tiempo, los efectos secundarios, la caída del cabello, pérdida de visión, yo utilizo lentes de contacto con una fórmula muy alta porque la prednisolona en su momento de tanto consumirla me disminuyó mucho como esa visión, ¿sí? Pero bueno, digamos que fueron gajes del oficio, ¿sí? Pero en medio de todo pues estuve bien, ¿sí? Empecé la universidad como a los 21 años, empecé a estudiar mi carrera en el día a día, digamos que tenía controlada la condición de salud, aunque tenía unos altibajos muy fuertes, pero siento que de alguna forma nunca me sentí identificada con la condición de salud, ¿sí? Y aunque presentaba alguno que otro patrón de comportamiento con respecto a la identificación de esta condición de salud, de alguna forma siento que la hice a un lado, ¿sí? Como que la ignoré, entre comillas, entonces seguí viviendo mi vida normal. Me exigía muchísimo, empecé a estudiar ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica de Pereira, estudiaba en la noche y trabajaba en el día, ¿sí? Entonces tenía días muy pesados, tenía días supremamente pesados donde en el día a día, en el corre-corre, en el venga para acá, venga para allá, a veces dormía solamente 3 horas, no me alimentaba nada bien, o sea, yo comía lo que se me atravesara, ¿sí? Porque como dicen mis amigas, que era como muy afortunada porque pues no subía de peso fácil, entonces yo comía de todo, ¿sí? Panes, postres, arroces y todo lo que hoy en día regulo precisamente porque tengo un estilo de vida autoinmune y que está enfocado en mi bienestar y teniendo en cuenta pues mi condición de salud. Pero en esa época sí comía de todo, lo que se me atravesara, no me cuidaba, odiaba el ejercicio, ¿sí? Yo, para mí, correr, hacer ejercicio era terrible y pues igual estaba consumida por el hacer, ¿sí? Por la universidad, por sacar adelante la universidad, por sacar adelante el trabajo, porque pues trabajaba, digamos, en cargos que de alguna forma me exigían mucho y pues en ese momento, como decimos y como aún dicen muchas personas, no tenía tiempo. Esa era mi excusa en ese momento. Transcurrieron varios años, terminé la universidad y pues este cuerpito me sacó la cuenta por cobrar, ¿sí? Y más o menos en el año 2016, después de un viaje que estuve 6 meses fuera del país, digamos que ahí empezó un proceso donde yo hice un proceso de autoconocimiento y como de despertar espiritual. Ahí fue cuando empezó este proceso para mí, un viaje que hice a Bali en el 2015, estuve 6 meses allá, como que partió mi vida en dos, muchos cambios antes y después de esto, después les cuento un poquito. Entonces para 2016 regreso y decido ubicarme en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Ya me había graduado y vine pues a ejercer como tal mi carrera en esta ciudad, en Bogotá. Bajo este proceso llego a una ciudad nueva, estaba sola, ¿sí? Mi familia vive en otra ciudad, un proceso totalmente diferente, tenía una relación nueva en ese momento, ¿sí? Entonces estaba como todo empezando, la ilusión, nuevos sueños, crecimiento profesional, ejercer mi ingeniería como tal. Entonces, digamos que era una época de bastante ilusión. Pero, más o menos a los 6 meses, empiezo con una crisis, un brote, lo que llamamos un brote o una crisis dentro de las personas que tenemos esta condición de salud. Fue terrible, ¿sí? O sea, literal, yo no podía al peinarme, no podía alzar las manos, no podía cepillarme los dientes, ponerme un arete, quitarme una chaqueta y ponérmela, eso era una osadía, lavar un plato, ¿sí? Todas esas cosas que muchas veces hacemos en el día a día, que normalizamos y pues que no nos damos cuenta hasta que finalmente te duele esa parte de tu cuerpo, ¿sí? Entonces fueron 2 años a partir de ahí muy, muy duros, ¿sí? Dentro de ese proceso, en la relación que estaba, en el trabajo estable que estaba, el trabajo continuó, la relación no continuó, ¿sí? Por diversos factores esa relación se acabó, entonces termino yo, además de una crisis de salud, con una ruptura sentimental, cuestionando si lo que quería o lo que quería en realidad era estar aquí en Bogotá, seguir mi crecimiento profesional, ¿sí? Entonces, de alguna forma, en ese proceso me enfermo demasiado,
tuve crisis y ataques de pánico, estuve hospitalizada y pasé varias noches en la clínica sola aquí en Bogotá, aunque tenía pues amigas, pero pues no podían estar todo el tiempo conmigo, pero sí, siempre me apoyaron, ¿sí? Pero pues no tenía mi familia, que era mi familia más cercana. Entonces fue como mi noche oscura del alma, ¿sí? Cuando yo siento que toqué fondo, que ya no soportaba, o sea, yo en ese momento estaba entrando en depresión, ¿sí? Estaba cuestionando todo lo que todo lo que tenía en mi vida, si en realidad la carrera, lo que estaba haciendo, si iba a poder salir de esa crisis de dolor, porque pues si ustedes han tenido esto, si ustedes tienen esta condición de salud, yo sé que me entienden y saben que vivir con dolor crónico es algo muy complicado, ¿sí? Digamos que por fuera te ves linda, te ves bien, puedes sonreír, pero por dentro tienes un dolor, tienes una rabia interna que te cuesta expresar precisamente por el dolor, porque se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? Y además verte imposibilitada, que no podía caminar, ¿sí? Porque dar un paso, o sea, yo sentía como en la planta de los pies, como si caminara sobre agujas, ¿sí? Fueron 2 años muy duros, muy duros. Tuve incapacidad muchas veces en la empresa para la que trabajaba, que fue cuando llegué a trabajar aquí a Bogotá. Fue una bendición, ¿sí? Fue una bendición porque de alguna manera me apoyaron muchísimo a pesar de las incapacidades, a pesar de lo que vi en ese momento, me apoyaron y mi jefe pues me dio la oportunidad de irme a trabajar a Pereira, a la ciudad en la que estaba por un par de meses para poder recuperarme. En ese momento estaba haciendo una especialización en gerencia de proyectos dentro de todas las creencias que yo tenía que eso era lo que me iba a llevar a ser más feliz, ¿sí? Entonces me dieron la oportunidad en la universidad mientras hacía la especialización de hacer un pare, ¿sí? De trabajarlo desde la casa en la ciudad de Pereira y pues decidí parar, ¿sí? En ese momento me dediqué a mí, ¿sí? Tomé la decisión de empezar a transformar mi vida, tomé la decisión estuve a punto de rendirme, les cuento, o sea, estuve a esto de rendirme, de tirar todo por la ventana, de tirar mis sueños a la basura, ¿sí? De decir no puedo, porque en realidad sentía que no podía, ¿sí? Sentía que ya no podía con el mundo, ya que todas las cosas que estaban a mi alrededor, las relaciones estaban mal, no me sentía feliz en mi trabajo, estaba estudiando una especialización porque creía que me iba a permitir crecer más laboralmente y cuando la hice como que me di cuenta que no era lo que quería, que me había costado mucho además, entonces empecé a cuestionar todas esas cosas y dije, no quiero más, o sea, más el dolor, o sea, quiero como acostarme en una cama y no volverme a levantar nunca. Estaba entrando en un periodo de depresión. Afortunadamente, tuve el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi hermano, me fui, me reconecté, entré a terapia, así, con una terapeuta maravillosa que me ha ayudado y que conozco hace muchos años, que está dentro del proceso es una consteladora familiar. Entonces, me ayudaron a recuperarme. De alguna forma saqué fuerza, que yo les digo que no sé de dónde saqué fuerzas, pero me impulsó ese deseo interno de recuperarme, de saber que podía ser posible mejorar mi calidad de vida y de solo empezar a cuestionar, ¿sí? Cuestionar que tenía la posibilidad de mejorar, ¿sí? Eso fue más o menos para un diciembre de 2018. Ya iniciando el nuevo año, regreso a Bogotá, regreso a retomar la especialización, a mi trabajo, venía ya más recuperada, con muchas ganas, pero tenía mucho dolor, ¿sí? Muchísimo dolor. Mis días eran muy difíciles, o sea, si una persona se demora 10 minutos bañándose, yo me demoraba 1 hora, ¿sí? Entonces era muy complicado. Entonces decido empezar a investigar, decido empezar a mirar si en realidad la alimentación influenciaba, qué otros tipos de factores afectaban, qué cosas podía hacer para mejorar mi calidad de vida y para no solamente dejar eso en manos del médico tratante. Nunca he dejado el tratamiento, quiero recalcarlo, pero en ese momento el tratamiento no era suficiente, ¿sí? Ni siquiera eso era suficiente por el estado emocional en el que me encontraba, por el estado de inflamación en el que me encontraba y por todos esos factores que estaba viviendo en mi vida. Entonces decido investigar, decido tomar terapia, ¿sí? Tomé terapia psicológica, tomé terapia de coaching, hice constelaciones familiares, angiología, mejor dicho, hice de todo, ¿sí? Entonces en ese proceso
empiezo a descubrir cosas, ¿sí? Empiezo a descubrir patrones de comportamiento, empiezo a descubrir temas emocionales, empiezo a descubrir que la artritis, en este caso, pues les hablo desde mi experiencia, va mucho más allá solamente de temas físicos, ¿sí? Descubrí también que el tema de la alimentación antiinflamatoria fue clave en mi proceso de mejora, de sanación. Empecé con un protocolo autoinmune y hoy en día casi que llevo en un 70% este tipo de protocolo en mi estilo de vida, ¿sí? Ya lo creé como un estilo de vida. Entonces es una alimentación antiinflamatoria la que mantengo. Entonces, más allá de solamente estos temas y estos factores que tienen que ver físico, descubrí que habían otros factores que yo necesitaba integrar a mi vida, ¿sí? Empecé a preguntarme qué cosas necesitaba sanar, cuál era mi historia, cuáles eran esas cosas que no había sanado o que quería mirar para poder iniciar un proceso de sanación. Entonces descubrí muchas cosas en este camino, entre ellas es que las personas que tenemos condiciones autoinmunes como la artritis solemos tener como esos problemas de comunicación, ¿sí? Nos cuesta comunicarnos, nos cuesta decir lo que sentimos y por ese tal vez evitamos tener discusiones y por el evitar tener discusiones con personas nos guardamos esa rabia, ¿sí? Hay muchos factores, la historia de cada una pues claramente puede ser diferente, pero en medio de esto digamos que hay unos patrones generalizados y también desde la biodescodificación, si quieres investigar un poco, que nos llevan a entender que hay patrones de comportamiento asociados a unas condiciones de salud. En este caso, pues yo encontré los de la artritis y de alguna manera entenderlos, asociarlos y empezar a trabajarlos en mí, empezó a generar un proceso de sanación, ¿sí? Esto no fue de la noche a la mañana, ¿sí? Esto fue hace más o menos 4 años. Ha sido un mediano largo plazo, ¿sí? En el cual he trabajado en mí. Pero empecé este proceso sola, empecé este proceso desde la total curiosidad y con la, digamos, esperanza de mejorar mi calidad de vida. Entonces, hoy aquí les cuento, en este año 2022 que estoy haciendo este video, he mejorado significativamente mi salud, ¿sí? Yo no dejé el tratamiento médico, pero he disminuido en un 90% todos los medicamentos que me aplicaban. Actualmente me encuentro en remisión, mejoré significativamente mi condición de salud, mi calidad de vida, no solamente desde un aspecto físico, sino en mis emociones, en cómo reacciono, en cómo me autogestiono, en cómo aprendo a utilizar todas estas herramientas que aprendí para poder transformar mi vida. Y lo más lindo de todo esto es que además de transformar mi vida, en el año 2020 decidí también transformar mi proceso profesional y después de salir de la empresa, después les cuento un poquito cómo salí de la empresa porque fue algo muy particular. En noviembre de 2020 tomo la decisión de que quería contarle al mundo de que a ustedes que están viendo este video que es posible mejorar su condición de salud a través de la integración, ¿sí? La integración de las 3 áreas del ser a tu salud, ¿sí? Cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Iniciar un proceso de autoconocimiento, no solamente en procesos de alimentación, que son maravillosos, digamos que básicos y son las bases, no solamente en temas de la medicina tradicional, que también son las bases para que mejores tu condición de salud, sino de todos esos aspectos que nos integran como seres humanos, que nos integran como personas. Y a través de la integración de todo eso, es posible que vivas sin dolor, es posible que ya empieces a perder el miedo al futuro, a que ya no temas que no vas a ver a crecer a tus bebés, que de pronto vas a terminar en una silla de ruedas, que vas a depender de otras personas, que vas a tener que dejar de trabajar, porque no tiene que ser así, ¿sí? Tu historia la escribes tú y a través de las cosas que tú hagas por mejorar tu calidad de vida, vas a tener la posibilidad de crear la realidad que tú construyas, ¿sí? De crear esa realidad a través de las cosas que tú empieces a construir desde la misma creación de hábitos, de estilo de vida, de un cambio de mentalidad, de empezar a salirte un poco de esa victimización, ¿sí? Porque a veces caemos en eso, no todos tenemos que hacerlo así, pero a veces caemos en esa victimización de porque a mí, porque tengo que vivir esto, porque fue la única herencia que me dejó la familia, porque X, Y, Z, ¿sí? Todas las excusas que muchas veces
viene la mente a darnos, ¿sí? A sabotearnos, como para tratar de entender una explicación al dolor, ¿sí? Entonces hoy mi invitación es precisamente a que actúes, ¿sí? A que empieces a crear un estilo de vida desde la construcción de esa mejora, ¿sí? Desde crear esa mejor versión. Hoy vengo a decirte que es posible cumplir tus sueños. Yo los estoy cumpliendo. Hoy en día creé esta marca maravillosa que se llama MEVA, mi estilo de vida autoinmune. Es un programa precisamente enfocado a ayudar a mujeres a encontrar su camino a la remisión, a que sean felices, a que acepten la condición de salud desde una aceptación amorosa, responsable y que actúe, ¿sí? No es de esa aceptación en la que yo me quedo pasivo, sino es de la aceptación de la condición de salud, integrándolo a tu vida para que seas feliz, aún así haya días que tengas dolor o no, ¿sí? Y con el tiempo encontrarás tu camino a la remisión, encontrarás tu camino a la sanación, así como yo lo he encontrado. Y así como muchas chicas, muchas mujeres que han tomado este programa lo han hecho, ¿sí? Entonces igual si quieres un poco más de información sobre el programa MEVA, aquí te dejo. Puedes ir a darle clic y mirar este programa de qué se trata para que entiendas un poquito de qué se trata mi estilo de vida autoinmune, ¿sí? Pero entonces, para terminar, la conclusión es que es posible mejorar tu calidad de vida, es posible que integres esta condición de salud, es posible que puedas seguir cumpliendo sueños, que vayas mucho más allá y que integres y utilices tal vez todo ese dolor por el que has pasado a transformar tu vida, para que le encuentres un propósito a ese dolor, ¿sí? Porque detrás de ese gran dolor es posible que se esconda un gran propósito. Un abrazo, nos vemos pronto.